Y pensábamos, dice la lectura de Isaías, que Dios estaba ejerciendo juicio sobre él, pero había una verdad detrás. Nosotros fuimos la razón por la que ese juicio se llevó a cabo. Así que tenemos, hermanos, que mencionar que no existe una vida más admirable como aquella que, sabiéndose inocente, admite que el juicio de Dios hacia el pecador sea llevado sobre él. Así que, hermanos, vamos a recordar 7 frases que el Señor Jesús dijo estando en la cruz. Es conocido este culto como el culto de las 7 palabras, aunque más que palabras, hermanos, son frases. Pero son frases, hermanos, poderosas. Frases que demuestran quién es Él. Así que permítanme hacer nuevamente una oración. Ya nos dirigió nuestro hermano Lemuel. Permítanme hacer una oración más. Amado Señor, yo sé que tu amor es tan inmenso. Es tan grande, ni siquiera tenemos la más mínima idea de la magnitud de tu amor. Pero tú lo hiciste evidente al enviar a tu Hijo, Señor. Y gracias, Señor Jesús, porque fue nuestra culpa. Y de manera personal, Señor, fue mi culpa, fue mi pecado el que hizo que tú estuvieras en esa cruz. Así que en esta tarde, Señor, todos queremos darte las gracias, honrar, Señor, tu nombre, alabar y glorificar tu victoria y la muestra más grande de amor que existe. Tú, Señor, en la cruz del Calvario. Háblanos, enséñanos, pastoréanos a través de tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, en el versículo 34, primera palabra. Lucas 23, 34, dice así, vamos a leerlo todos juntos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Otra vez. Y de Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta ahí. Primera palabra. Una palabra de intercesión. La mayoría de las personas que eran llevadas a la cruz, hermanos, eran gente enfocada en la delincuencia. Había 3 crímenes en los que ameritaba la pena de muerte en ese tiempo. El primero era sedición, oponerse, ir en contra del Imperio Romano. La segunda, el asesinato. Una persona, un homicida, era un reo de muerte. Y tercero, el robo. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que aunque Jesús no cometió ninguno de esos, fue llevado como si hubiera cometido todo eso. Isaías dice claramente que Dios echó sobre él nuestro pecado. Hermanos, espiritualmente, el pecado de todo el mundo fue depositado en Jesús. La mayoría de los presos, hermanos, cuando estaban en esta condición, desde que iban cargando su cruz, iban maldiciendo a los soldados, iban maldiciendo a su acusador, iban maldiciendo su vida. Y cuando estaban ahí, hermanos, cuando todo el mundo los observaba, de su boca salían lamentos, de su boca salían ofensas, pero de la boca del Señor Jesús salió una oración en favor de todos. Cuando el Señor abrió su boca la primera vez aquí, fue para orar. Y para orar, hermanos, y pedir perdón. Pero no pedí perdón por él. Cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen,
A simple vista diríamos que está orando por los que lo acusaron, por los que lo arrestaron, por los que estuvieron en ese juicio fraudulento. Estaba pidiendo que perdonara a Dios a los soldados que estaban llevando a cabo la ejecución, por las personas que se dejaron guiar por la influencia de todos para gritar crucifícalo. Hermanos, pero cuando Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba orando incluso por usted y por mí. Porque fue nuestro pecado. De una forma interesante, Dios, hermanos, está oyendo la oración de Jesús. Y Jesús está diciendo, ten misericordia de ellos, aunque no la tengas de mí. Hermanos, nuestro pecado fue la causa. Fue la razón por la que Jesús llegó al punto de estar en esa cruz. Y cuando Jesús estaba experimentando todo el dolor y el mal que pudiera generar ese castigo, hermanos, abre su boca, teniéndonos a nosotros en su corazón. Y se dirige a Dios y dice, Padre, perdónalos. No se han dado cuenta. Así que habla de usted y de mí. Señor, perdónalo. No se ha dado cuenta que estoy en su lugar. Padre, perdónala, aún a pesar de cómo es. Tenemos una oración increíble, hermanos. Cristo paga nuestra deuda. El pecado era mortal. El pecado demandaba la vida, la sangre, hermanos. Y Jesús estuvo dispuesto a entregar la suya por usted y por mí. Una palabra de intercesión. Jesús orando en favor de usted y de mí. Más abajito, ahí mismo, Evangelio de Lucas, capítulo 23, segunda palabra. Ahora en el versículo 43, la segunda palabra dice así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuevamente, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 2, hermanos, una palabra de salvación. Una palabra de salvación. Es tan interesante ver que el primero, hermanos, en recibir el perdón de parte del Cristo del Calvario haya sido aquel que estaba junto a él en un justo juicio, en una justa sentencia. Aquí hay algo, hermanos. Jesús fue llevado y crucificado entre malhechores, entre dos ladrones. La tradición les ha puesto nombre a estos dos varones. La Biblia no les pone nombre, la Biblia no nos dice cómo se llama. Por ahí algunos le llaman a el buen ladrón, pero es interesante porque si hubiera sido un buen ladrón no lo hubieran agarrado. Y si fuera una buena persona entonces no sería ladrón, así que ese término es incongruente. ¿Qué tenemos entonces aquí? Un pecador que reconoce que necesita redención. Uno de ellos comenzó a acusar a Jesús. Si tú eres el Cristo, tú eres el que dices que puedes actuar, pues sálvate y de paso nos salvas a nosotros. Esas dos cosas: demuestra que eres el Cristo bajándote tú, y segundo, pues de paso nos llevas a nosotros también para abajo. Y el otro le calla y le dice, ni siquiera en esta condición temes a Dios. ¡Ojo! Está reconociendo en Jesús la divinidad. Fue el primero en mirar a Jesús ahí y reconocer que necesitaba esa salvación. Y entonces, si usted quiere ir conmigo, vamos un poquito más arriba en los versículos. Se dirige a Jesús en el versículo 42 y dice, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Este hombre estaba mirando a Jesús y estaba suplicando misericordia a Dios. Este hombre le estaba diciendo a Jesús: creo que eres el Cristo, creo que eres el Mesías, ten misericordia. Y una persona arrepentida, hermanos, es aquel que llega con Jesús y clama y apela a su bondad, porque hemos entendido y hemos admitido nuestro pecado. Así que él fue y confió en Jesús, y la respuesta de Cristo es increíble. ¿Sabe por qué? Porque no le dijo: bueno, bájate y tienes que cumplir ciertos requisitos. Bájate y te vas y cumples los sacramentos. Bájate y tienes que hacer este ritual. ¿Sabe qué fue? Solo fe en Jesús. Solo creyó en Jesús. Hubo un arrepentimiento genuino al punto de que el Señor pudo mirar su corazón y le hace una promesa increíble. De cierto te digo, esta es la forma en la que en esta cultura afirmaban: te lo aseguro, nada va a modificar lo que te voy a decir. Y lo que escucha este hombre es increíble: hoy estarás conmigo en el paraíso. No lo mandó a cumplir la religión judía. No lo mandó a cumplir una religión. Le dijo: ¿creíste? Sabes que soy el Mesías, sabes que soy Dios encarnado, y estás apelando a la misericordia de Dios y le estás llamando Dios a Jesús. Significa una cosa: hay arrepentimiento en ti y confías en que yo puedo cambiar tu destino. ¿Sabes qué? Jesús, y esta es característica de Jesús, todas las veces que Jesús desarrollaba un milagro siempre decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y este hombre tuvo fe. Así que lo único que hizo este hombre, hermanos, fue creer en Jesús. Este hombre no entró al paraíso por ser una buena persona, era un criminal. Pero este hombre entró a la presencia de Dios por confiar en Jesús y pedirle perdón al Señor. Así que esto echa abajo todo ritual. Se da cuenta cómo tiene un poder increíble esta preciosa palabra. No le dice: ¿sabes qué? Vas a morir, pero te me vas a ir al purgatorio a cumplir tu pena. Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que el cristiano, el creyente, hermanos, tiene confianza en el futuro, aún después de la muerte. Porque el mensaje que deja Jesús es claro: si confiamos en Él. Una palabra de salvación. Número 3. Quiero pedirle que le dé vueltas a sus páginas, hermanos, en su Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Tercera palabra. Leemos juntos la palabra de Dios, hermanos. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nuevamente lo leemos, dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Número 3, hermanos, una palabra de autoridad. Una palabra de autoridad. Hermanos, lo que menos se pudiera imaginar de una persona que está en la condición de esta muerte de cruz es hablar con la autoridad y dar órdenes. Si hemos visto y entendido, hermanos, que la historia dice lo contrario. Estas personas maldecían, se quejaban, lloraban, lamentaban y todo lo que querían.
Pero Jesús aquí, hermanos, no habla como una persona que está a punto de morir, no habla ahora pidiendo perdón por todos, sino que toma la autoridad de Dios. Dios es el que establece el hogar, Dios es el que establece la familia, y Él toma la autoridad divina para poder ejercer cuidado, prevención, hermanos, y atención por la familia. Y dice así, se dirige directamente a María. Y hay que aclarar algo, hermanos. De este pasaje es uno de todos los que se encuentran en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, donde demuestra algo, hermanos. Jesús nunca se dirigió a María como madre. Cuidó de ella, atendió de ella, y aún en esta circunstancia está procurando por ella, pero no le dio ninguna autoridad a María. No le llama ni siquiera madre o mamá. Siempre Jesús se dirigió a María como mujer, siempre dando lugar, hermanos, a su comportamiento como hijo, pero sin dejar de ser el Señor. Y aquí lo que hace Jesús es establecer, hermanos, el corte del cordón umbilical que pudiera existir con María. Y entonces le dice, se dirige a ella y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Si hay alguien que tiene la autoridad, hermanos, para poder reparar el dolor que queda, nunca igualar el hueco, eso lo sabemos, pero siempre dar una bendición. ¿Se acuerda, por ejemplo, en Caín y Abel? Ellos tuvieron un conflicto y Caín mató a Abel. Cuando les seguimos leyendo la narración en Génesis, Dios es el que provee un hijo para que quede, hermanos, en lugar de Abel. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor Dios? Lo mismo. Ya no estoy yo ya no voy a estar contigo, yo no soy quien tú quisieras ser, tu hijo, y tú vas a ser la mamá y se hace lo que tú digas. No, María. Ahí te voy a dejar en la responsabilidad de Juan. Mujer, he ahí tu hijo. Así que pone fin al vínculo filial que tenía con María. Y entonces, hermanos, por ahí igual se nos dice, ¿verdad? Es que Juan representa a toda la humanidad. No, porque María no se fue a vivir con todos los discípulos. Porque teniendo a todos ahí, no todos la atendían. Se la encargó directamente a uno que pudiera ocupar el espacio de hijo con María. Ahora hay algo interesante. Según el relato bíblico, María tuvo más hijos. ¿Por qué Jesús no se lo dejó encargada a sus hermanos o sus hermanos biológicos del lado de María? Simple. Hermanos, el Evangelio de Marcos nos dice, incluso el de Juan, que sus hermanos no creían en Jesús. Sus hermanos creían que Jesús estaba loco. Es hasta la resurrección, hermanos, donde vemos a María y vemos a los hijos de María en medio con los apóstoles, ahí juntos orando en el aposento alto. Así que Jesús lo que hace es confiarle a María a alguien de su absoluta confianza, alguien instruido por él, alguien que cuidara legítimamente de él. Así que vemos a Jesús hablando con la autoridad de Dios, cuidando del hogar, cuidando específicamente de María, no dándole ninguna autoridad, sino dejándola al cuidado, no a la orden, no a que mandara, sino al cuidado de un discípulo de Jesús. Así que si algo vemos en esta palabra, aún estando en la cruz, Jesús ejerce su autoridad divina, hablando y dando palabra de autoridad. Número 4. Vamos al primer evangelio ahora, mis hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 27.
Mateo capítulo 27, y vamos a leer el versículo 46. Mateo 27, 46. Leemos todos juntos, mis hermanos, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuevamente, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuarta palabra, una palabra de reflexión. Una palabra de reflexión. Cerca de la hora novena, nos dice Mateo, más o menos eran las 3 de la tarde. Recordemos que los judíos contaban las horas a partir de la salida del sol. La hora novena vendría siendo como las 3 de la tarde, hermanos. Jesús ha orado por cada uno de nosotros. Ha pedido a Dios misericordia por nosotros. Ha ejercido, hermanos, su potestad salvadora y ha tenido la autoridad como auténtico Señor de hacer, hermanos, una transición en cuanto a la vida de María. Pero ahora, hermanos, la palabra que tenemos ahora como palabra de reflexión es una oración. Jesús, hermanos, clama en el idioma original, en hebreo antiguo. Recordemos que en el tiempo de Jesús el idioma común en Palestina era el arameo. El idioma del imperio era el latín y el idioma universal era el griego. Pero ahí hablaban arameo. Así que cuando Jesús exclama Elí, Elí, y pregunta lama sabactani, la gente que estaba ahí decía: está llamando a Elías. Está llamando a Elías para que venga a rescatarle, ¿verdad? Vamos a ver si viene Elías. Los fariseos, saduceos, sacerdotes eran doctores de la ley. Los escribas que se encargaban de transcribir la palabra sabían lo que estaba ocurriendo. Y lo que hace Jesús, hermanos, es expresar desde el fondo de su corazón, a través de una hermosa profecía, en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 1, donde dice literalmente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no solamente se trataba de que Jesús lo estuviera citando, sino que es en ese momento, hermanos, en el que el pecado nuestro es depositado, hermanos, sobre Él. La condición del hombre sin Cristo, el hombre en pecado, es esa. Una separación del Señor. Hermanos, Jesús estaba en ese momento suplicando y sintiendo, hermanos, la separación más difícil que puede haber. Porque ahora, hermanos, Dios estaba mirándolo como un vil pecador. Y porque el juicio en la cruz estaba siendo justo a causa del pecado. Y no como se ha hecho creer en muchos lugares, de que Dios estaba sentado en su trono viendo y con una sonrisa, porque lo que menos Dios quiere, según el contexto bíblico, es el dolor. Por eso su invitación es a venir a Él. Pero Jesús estaba, hermanos, como leímos al principio, recibiendo los pecados de todos sobre sí mismo. Entonces, hermanos, el cielo se oscurece y de una forma increíble, la voz que sale de los labios del Señor Jesús, hermanos, debieran llenar nuestro corazón de temor, de dolor y vergüenza, porque fue nuestro pecado el que provocó esto. O sea,
fui yo. Fuimos nosotros. Y de una forma increíble, de una forma extraña, hermanos, Dios empieza a juzgar a su Hijo en lugar de juzgarnos a nosotros. Una palabra que nos debe hacer reflexionar acerca, hermanos, del glorioso amor que tuvo Jesús por usted y por mí. Qué difícil es entender que alguien nos ama en esa magnitud. Hermanos, las personas, la gente, muchas personas que creemos saber, vemos aquí una historia, un cuento de hadas. Pero hermanos, la verdad que esto encierra rebasa los límites del entendimiento. Por eso es difícil comprenderlo. Porque nadie nos ha amado a tal punto, solo Jesús. Y experimentando, hermanos, la separación, el vínculo que Él tenía con Dios, porque recordemos esto, Dios es santo. Y en ese momento Jesús estaba siendo, hermanos, lacerado, humillado, más allá que por unos clavos, por nuestros pecados. Piense bien, ¿cuál es su pecado? ¿Cuál es nuestro pecado por el que le pedimos a Dios perdón todos los días? Y podríamos decir, Señor, yo soy la causa de tu cruz. Y podamos decir gracias, Señor, porque ejerciste ese juicio en el único ser que podía vencer a la muerte, y ese era Jesús. Ni usted ni yo hubiéramos logrado nada. Hermanos, el que estuvo en la cruz fue Jesús, el Hijo de Dios. El que experimentó este quebranto fue Jesús, el Hijo de Dios. No María, no Pedro, ningún otro apóstol. Y aunque así hubiera sido, hermanos, no hubieran logrado nada. El único que podía, hermanos, llenar el precio, pagar la deuda y experimentar esa separación, era Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos, hermanos, a continuar. Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Juan 19, 28, lo leemos juntos, hermanos, nuevamente en dos ocasiones, por favor. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Nuevamente, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Quinta palabra, una palabra de necesidad. En el momento en que Jesús clama, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llegó el objetivo. El justo por los injustos. Llegó el punto crucial en el que el pecado de usted y el mío estaban siendo depositados en Jesús. Hermanos, y ese es el objetivo. Ese era el objetivo. ¿Por qué es para nosotros tan importante reconocer todo el evento, hermanos, que encierra la salvación? ¿Se acuerdan cómo celebrábamos el evento de la Navidad, del nacimiento? No celebrábamos una fecha, celebramos el acontecimiento más grande y agradecemos a Dios que Jesús haya venido a buscarnos, porque aquí, hermanos, estaba uno de los objetivos logrados, hermanos, de una forma increíble.
Dicen por ahí, es que Jesús nunca nos mandó a hacer esto. Bueno, tampoco nos manda precisamente a recordar este evento como tal. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros tenerlo presente? Simple, porque en todo lo que hizo Jesús, hermanos, está la voluntad de Dios acercándose a usted y a mí. Y después de ver lo que hizo Jesús, por lo menos en mí, cuando yo lo entiendo y lo veo, no puedo más que decir, Señor, gracias, porque en Belén, Jesús, tu hijo, estuvo en un establo para venir a buscarme. Porque durante 30 años el Señor Jesús estuvo caminando en la tierra, 3 años estuvo enseñando a la gente cómo era el corazón de Dios. Y estando en la cruz, yo estaba en su mente. ¿Cómo no vamos a tomar estos eventos de una forma seria, hermanos? Aquí Jesús dice, para que la Escritura se cumpliese, todo lo que hizo Jesús estaba ahí. Él podía hacerlo, él el único que podía hacerlo. Salmo 69 dice así, en mi sed me dieron de beber vinagre. Jesús exclama, tengo sed. Y en ese momento, hermanos, los soldados dicen algunas teorías que era para ayudar el vinagre con el dolor, otras era como un desinfectante, otras como un analgésico para que pudieran aguantar. No sabemos, pero eso fue lo que le dieron. Una persona que tiene sed, ¿qué espera que le den? Agua, exacto, agua. Nadie llega cansado después de un día de trabajo, sudando y dice, denme un vasito de vinagre con hielos, por favor, porque tengo mucha sed. No, quema. Hermanos, reseca aún más. Arde el vientre de tomarlo así. ¿Y sabe qué? Eso fue lo que recibió Jesús, aún a pesar de haber hecho todo para usted, por nosotros. ¿Y sabe qué es lo triste en esta palabra? Que Jesús sigue clamando con la esperanza de obtener una respuesta en nosotros. Ese tengo sed va directamente al corazón nuestro, diciendo, Jesús, esto es lo que estoy haciendo. ¿Qué vas a darme? ¿Qué es lo que vas a hacer realmente para atesorar esto, hermanos? Las personas que eran llevadas a la cruz, mire esto. La ley decía que antes de ser llevadas a la cruz tenían que pasar por un castigo. Y era la pena romana de ser sometidos a 40 azotes menos uno. O sea, 39 azotes. Como una muestra de la misericordia romana, 40 menos uno. Muchos presos y condenados a muerte morían nada más en ese evento. Hermanos, el látigo que usaban, y esto lo puede ver usted en Historia Universal, era especial. Desgarraba, no solo marcaba, desgarraba la carne, hacía herir al condenado, hermanos. Algunos, incluso los órganos más vitales, eran perforados, perdían los ojos, las orejas, hermanos, se rasgaba todo el cráneo, todo el rostro, y era natural que tuviera sed. Una persona que ha pasado por eso pedía agua. Otra persona que pide agua es aquel que ha concluido la carrera, aquel que ha llegado a la meta, y en ese esfuerzo merece recibir esa agua. De las dos formas, Jesús exclama, cumpliendo lo que estaba en el Antiguo Testamento: tengo sed. Pero creo, hermanos, que más allá de esperar agua hoy de usted y de mí, espera humildad, espera amor, espera compromiso, espera, hermanos, servicio, espera que deleitemos nuestro corazón en su palabra, espera que hablemos con Él en oración, espera que Él sea la pieza más importante de nuestras vidas. Y sin embargo, hermanos, después de haber hecho todo eso, seguimos dándole vinagre. Y seguimos siendo apáticos, flojos, y ponemos otras cosas en medio y antes.
Algunos van con una estatua, con una piedra. Algunos simplemente ignoramos la importancia de reunirnos, de orar y de leer su palabra. Aun cuando Jesús estuvo en la cruz. Y sigue recibiendo vinagre. Cuando Jesús dice, tengo sed, es un reto y una pregunta para nosotros. ¿Qué es lo que estás dispuesto a darme después de lo que estoy haciendo? Pensemos, una palabra de necesidad. Ahí mismo, hermanos, unos versículos más abajo, sexta palabra, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Sexta palabra, Juan 19:30 dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nuevamente, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una palabra de victoria. Una palabra de victoria. Tan solo en esa noche, en una sola noche, cuando Jesús es arrestado y llegado a este punto en el que Jesús exclama esta palabra como vencedor, solo en una noche fueron cumplidas más de 30 profecías, hermanos, que estaban en el Antiguo Testamento, comenzando con el protoevangelio en Génesis 3. Así que esto, hermanos, todo apunta a Jesús. Pablo decía, prediquemos a Jesús crucificado. El mensaje del Cristo crucificado es poderoso. Gloria a Dios, porque Jesús no se quedó en la cruz, pero lo que ocurrió en la cruz fue trascendental. Fue único. Hermanos, fue poderoso. La palabra griega que aparece aquí, donde está traducido consumado es tetelestai. Tetelestai. Literalmente se traduce, todo está pagado. Tu deuda está en ceros, está en blanco. Ya no debes nada. Tu deuda está pagada. El poder, hermanos, de la palabra consumado va más allá de lo que pudiéramos imaginar al decir ya se acabó todo. Porque en ese preciso momento, hermanos, Jesús nos hace saber que Él es el único camino. Él es el único que nos puede llevar a Dios. Él es el que puede hacer el cambio en nuestras vidas, hermanos. No necesitamos directamente, hermanos, y así lo vamos a hacer claro. No necesita usted un pastor, no necesita un cura, no necesita ningún santo, no necesita irse de rodillas a ningún lado, no necesita hacer mandas. Necesitamos doblar nuestras rodillas y aceptar que ese sacrificio que tuvo Jesús fue en favor nuestro y aceptarlo por fe en nuestro corazón como Salvador. El que logró todo esto fue Jesús. Fue Jesús, hermanos, y quitó del medio todo. Da un golpe certero a la religión. En ese momento que Jesús grita consumado es, hermanos, el velo del templo de Jerusalén que dividía el lugar santísimo del lugar santo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, donde moraba la presencia de Dios. El velo se rasga de arriba abajo. De arriba abajo alguien tomó ese velo y desde arriba lo rasgó, accediendo ahora, hermanos, libremente todos. Dios quitó del medio todo lo que podía, hermanos, truncarnos. Y ahora solo basta tener fe en Jesús. En la historia, hermanos, fíjense bien en esto. Jesús es el único que ha sido golpeado. Ha sido arrestado, ha sido humillado, ha sido escupido, ha sido desnudado, ha sido avergonzado, ha sido exhibido en una cruz, ha sido asesinado y aún así ganó.
Una palabra que da poder, que hace saber, hermanos, que Jesús es quien dijo ser. Y de ahí nuestra necesidad de Él. Cuando Jesús dice consumado es, nos da acceso a Dios. Y solo es a través de Él. Gloria a Dios por una palabra de victoria. Finalmente, hermanos, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Lo leemos todos juntos, hermanos, 2 veces. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nuevamente, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Séptima y última palabra. Una palabra de divinidad. Una palabra de divinidad. El único, hermanos, que tiene potestad sobre la vida y la muerte es Dios. Es Dios. Dios es el único, hermanos, que tiene esa autoridad. Y Jesús nuevamente lleva, hermanos, a la acción, a la obediencia y a la demostración el Salmo 31, 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús nuevamente cita la palabra, demostrando la veracidad de su persona, de su ser, pero llevándolo directamente, hermanos, a la voluntad. Nadie le quita la vida, Él es el que la pone. Y dice también, hermanos, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de sus amigos. Y sabe que Jesús entregó su vida por usted y por mí. Más o menos, hermanos, el tiempo estimado de una persona crucificada era de 3 días mínimo. Y eran, hermanos, presas del clima, de infecciones, de las fieras del campo, de las aves de los cielos, de las fieras. Los comían vivos, hermanos. Era forzoso a ellos, por la fiesta de la Pascua, que murieran en ese día. A los otros 2 ladrones, a los que estaban, a lo mejor dicho, a los ladrones que estaban ahí, les rompieron las piernas para generar un shock, un colapso de su caja torácica y provocarles la muerte. Pero cuando llegan con Jesús, Jesús ya estaba muerto. Él tomó esa autoridad, hermanos, y Él entregó, Él puso su vida, hermanos. En menos de 7 horas, Jesús murió. La cruz, entonces, hermanos, después de esto, pasa de ser un elemento de vergüenza a ser una muestra de la divinidad y la victoria de Cristo. Porque Él tomó por encima de lo que pudiéramos pensar el poder de la muerte. Él toma su vida, venciendo a la muerte. ¿Cómo no vamos a creer en Jesús? No existe nadie en la historia que haya hecho lo que hizo Jesús. Él entregó su vida por usted y por mí. Después de escuchar este mensaje, hermanos, después de saber el poder que tenía Jesús, y después de entender que esto lo hizo Jesús por usted, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Él ya lo hizo todo. No está Jesús esperando que usted y yo cumplamos con nuestra religión, porque nuestra religión no nos va a salvar. Pablo dice: todo eso para mí es basura. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Lo mismo que hizo el ladrón.
Lo mismo que hicieron las personas que estaban creyendo en Él. Creer en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ya nos demostró que oraba por nosotros, ya demostró que estaba dispuesto a salvar al pecador, ya demostró que tiene cuidado en su plan y su creación, ya demostró que Él aceptó nuestro pecado en sí mismo, ya demostró, hermanos, lo que le estamos entregando aun cuando Él estaba dando su vida, y nos está mostrando que Él tiene la autoridad, tuvo la autoridad y venció. La cruz no derrotó, Jesús venció a la muerte. Pero Jesús es su Señor, es su Salvador. Ese es el mensaje, hermanos, para reflexionar el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer ante tan extraordinaria muestra de amor? Quiero invitarle a que cierre sus ojos para que escuchemos, hermanos, este mensaje de reflexión musical.